Bueno, bienvenidos nuevamente a esta serie de las Sefirot. Ya vimos Jochma, Binah y las 7 Sefirot, y ahora vamos a ver una que algunas personas, algunas escuelas de la Cábala la ponen dentro de las 10 Sefirot originarias y otros la ubican por afuera y prescinden de Dat, y en lugar de Dat está Keter. ¿Sí? Pero en realidad no es que son dos opiniones, o sea, cuando no está Keter, está Da'at, como que se alternan porque tienen cosas similares, pero en general la escuela cabalística de Chabad o de Hasidut pone a Da'at dentro de las 10 y a Keter fuera de las 10. Obviamente que Keter tiene una importancia que, si Dios quiere, la semana que viene vamos a comenzar con Keter, Corona, para poder continuar con esta serie y entender, pero tiene como una cuestión periférica, y ahora estamos viendo la anatomía propia del alma, las 10 sefirot, y dentro de la triada, o sea, lo que se conforman la tercera pata de lo que se llaman mojín, que es la parte intelectual, es dat, es esta comprensión, conocimiento, conciencia, que vamos a empezar a analizar ahora a continuación en detalle. Entonces vimos que hay tres triadas: Jochma, Binah y Dat. Tenemos también Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Esod. Son 3 por 3. Y después Malhut, que está como separado del resto, más abajo, que es ya la acción concreta. Vamos a ver el PowerPoint. Tenemos acá. Vemos desde el principio. Bien. Dat. Dat puede traducirse como comprensión, pero prefiero también, o vamos a tratar de analizar cuál es la función del Dat, y por eso también me parece una palabra apropiada para poder traducirlo, la palabra conciencia. ¿Cuál es la función de Dat? Tenemos acá la estructura de las Sefirot. Keter, como dijimos, lo dejamos afuera de los que son las 10 Sefirot. ¿Sí? Tenemos acá Keter como separado, que lo vamos a ver después, más la próxima semana. Tenemos Jochma, Binah y Dat, y después tenemos las 7 Sefirot abajo. Jochma dijimos que era la semilla inicial de pensamiento, la creatividad, el puntapié de la primera idea, la lamparita que se encendió. Binah era el análisis, era el desarrollo, y decimos Jochma es el padre, que es vendría a ser de esta manera como si fuera la yud, un punto seminal, y hey viene a ser el desarrollo más amplio. La función de Dat es conectar el intelecto con las emociones, o sea, Dat es el que cruza la línea y funciona como nexo, como conector entre el intelecto y la emoción. ¿Sí? ¿Cuál es su característica intelectual, a diferencia de Jochma, que era abstracción, pensamiento abstracto, ideas creativas y brainstorming? Binah era pensamiento lógico, verbal y cognitivo. Dat es conexión, conexión con la idea, hacer nexo con la idea. Por un lado, vamos a ver que Dat tiene la función de conectar Jochma y Binah. Por ejemplo, si entre Jochma y Binah hay una desconexión, Dat también tiene el poder, de alguna manera, o la tarea de conectar a Jochma y Binah entre sí. Ahora vamos a explicar un poco cómo lo hace. Y también cumple la función de bajar las ideas hacia abajo. Porque la idea esencial de lo que significa Dat es que la idea te afecte personalmente. ¿Cómo la idea te afecta a vos? Tiene que ver con
cuando uno baja la idea y dice cómo esto me impacta, qué impacto tiene en mí. Por ejemplo, hay una idea sobre esto, que había una vez un hombre que era un campesino, tenía un campito en Rusia, era un hombre muy sencillo y vendía productos de la granja y le iba bastante bien, entonces decidió contratar un maestro privado, un tutor para su hijo. Él no quería que su hijo no sepa leer, que sea ignorante como él, entonces contrató un maestro, un moré, un melamed, para que le enseñe a su hijo las cosas básicas. Antes no había una escuela tan estructurada, cada uno vivía en un pueblito en Rusia. Entonces este hombre, que era analfabeto, le pagaba el sueldo al maestro, le daba vivienda y le pagaba el sueldo para que le enseñe al hijo. Otra de las funciones que también le pedía a este moré era que le lea las cartas, porque él no sabía leer ni escribir. Entonces le pedía, cuando llegaba una carta por correo, que se la lea el moré. Bueno, entonces un día llega el cartero y se presenta con la carta, entonces este hombre lo llama al moré, le dice, por favor, léemela. Entonces el maestro empieza a leer, le dice, bueno, querido hermano, te queríamos contar que mamá murió. Una historia, una noticia terrible, le mandó una carta a su hermana de la aldea y en ese momento el hombre, el campesino, se desmaya. Se desmaya del dolor, de la sorpresa, no era algo que lo esperaba. Ahora vamos a detener acá la historia y vamos a tratar de analizar. ¿Quién leyó primero la carta? El maestro, el moré. ¿Quién sabía leer mejor? El maestro, el moré. ¿Quién tenía de alguna manera capacidad intelectual más desarrollada? El moré. ¿Por qué no se desmayó el moré y se desmayó el campesino? Ahora usted me va a decir, pero qué pregunta tonta, porque era la madre del campesino y no era la madre del moré. Claro, porque la información le afectó a este campesino. En cambio, la información no le generó nada al moré. Bueno, más que puede sentir una sensación de pena por la muerte de una persona, pero no era su madre, entonces no tenía. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros muchas veces absorbemos información, constantemente estamos absorbiendo información, pero esa información no nos impacta, no nos moviliza, no nos lleva a la emoción, no nos lleva a sentir, no nos lleva a conectarnos con las ideas. Puedo leer un libro entero, digo, qué lindo libro, y chao, pasó de largo y no me modificó. Entonces, la idea de DAT es sentir que las ideas son verdad y tomar la decisión de que esta idea, o sea, la idea se convierte en una decisión. En inglés se dice call to action, o en español se dice llamada a la acción, te llama a la acción. O sea, ¿qué conclusión tomás de la idea? La idea abstracta, Jochma y Binah pueden estar discutiendo ideas toda la vida, son grandes intelectuales, pero no llevan a ninguna conclusión, están deambulando en la idea, y no le afecta nada. Por eso, un buen ejemplo para esto es un médico que estudia una carrera de medicina cuántos años y fuma. Y él te va a explicar todos los detalles de cómo el cigarrillo es malo para la salud. Y es un médico y está fumando. ¿Cómo puede tener esa contradicción? Porque la idea le entró por un oído y le salió por el otro. La idea no lo afectó. En cambio, en el momento que le hacen un estudio y le sale que algo negativo, el hombre ahí le agarra el susto y algunas personas pueden vencer la adicción por el susto, porque la idea le afecta, pero a veces ni siquiera somos conscientes de eso. Por eso lo que digo es, no se trata solamente de información, sino se trata de una conciencia de la información. Yo puedo leer las noticias, todo el tiempo leemos las noticias. Ah, pasó algo en África, hubo un terremoto. Bueno, qué triste, fotos que son muy duras. Pero no me afecta, yo sigo mi vida y me cambié de tema y se me fue. Ahora, si esa noticia tenía algo que ver conmigo, puede ser algo mucho menor y me moviliza todo y me sacude, porque es una idea que tiene que ver conmigo. Creo que es algo interesante en esta situación del coronavirus, que es algo mundial, global. Todo el mundo está compartiendo un miedo en común.
¿Por qué? Porque los tiros pegan cerca, porque de repente vemos que un vecino, que una persona acá, que otra persona. Entonces es una información consciente, es una información que nos afecta, ¿sí? Entonces, este es el conocimiento de la vida misma, se da de esa manera también, no es una cuestión solamente abstracta, sino que está claro que estoy vivo, o sea, hay cuestiones, no es una intuición, es un conocimiento asimilado y consciente, ¿sí? La importancia de la conciencia frente a la información que tenemos. A veces todo se transforma en un debate abstracto, intelectual, y por eso también hablamos también en la clase de Pirkei Avot, la importancia de que las ideas te afecten en tu conducta. Como dijimos que bendito es Hashem que eligió a los sabios y a su sabiduría. ¿Por qué no dice eligió a la sabiduría de los sabios? Porque los eligió a ellos porque eran con una conducta coherente con su estudio. Para ser un sabio de la Torá no alcanzaba con ser una persona con un alto coeficiente intelectual. Tenía que ser una persona coherente en su conducta y en su pensamiento, no como un filósofo. Hay filósofos que te van a decir, no, porque la filosofía estructural de la vida, ¿y vos por qué no lo haces? No, yo te digo la filosofía, después que yo lo haga es otra cosa, eso nada que ver conmigo. Esa es intelectualidad sin bajarla a la emoción, sin bajarla a la conciencia, sin personalizarla. Entonces, ¿cómo se personaliza una idea? Tenés que reflexionar una vez que tenés la información, los conceptos, tenés que decir cómo ese concepto me afecta a mí, cómo ese concepto se relaciona conmigo, ¿sí? ¿Cuál es el problema si no hay edad? ¿Qué pasa a una persona que no tiene edad? Lee mucho, absorbe mucha información, puede ser un gran sabio, puede ser una persona muy pensante, pero nunca toma una decisión. La importancia de poder tomar una decisión consciente, ¿sí? Me gusta tal auto, me acuerdo, no sé, la primera vez que yo quería comprarme una cámara de foto digital, me acuerdo estaba yo en Estados Unidos, recién salían las cámaras digitales. Era, no sé, el año 2003, vamos a decir así. Y me acuerdo que no teníamos internet en la yeshiva, entonces íbamos a lo que era un locutorio, vamos a decir, y alquilábamos una computadora por hora. Entonces en esa hora buscábamos. Yo me acuerdo que entraba a las páginas, apenas había salido Amazon, que era como una página de venta online, y me ponía a buscar cámaras de foto para comprar. Y leía un artículo y leía qué foto era. Y la realidad era que en ese momento no tenía los $400 que salían la cámara. Entonces, por más información que leía y comparaba una cámara con la otra, no me la terminé comprando hasta cuando más adelante, un año después, tuve la plata y fui a comprar y fue otra cámara la que compré. O sea, esa información que yo iba absorbiendo era información sola para pasar la hora, para aprovechar, pero no era algo real, no era algo que yo lo iba a aplicar en ese momento. Y por eso era difícil tomar una decisión. Sí, es muy interesante este modelo, muy interesante el otro. Y por eso a veces hay una persona que te da un consejo, y si él solamente lo toma de un punto de vista intelectual, es lo mismo, te dice, hacelo así o así. No, vos lo decís lo mismo porque no te está tocando a vos. Cuando te toca la idea, cuando la información tiene consecuencias, tiene resultados, lo tomás de otra manera. Es una responsabilidad. Es la habilidad de responder frente a la idea que estás asumiendo, que estás repensando. O sea, tenemos dos planos, el plano de las ideas volando en el aire, y por eso Da'at es el que genera la unión entre Jochma y Binah. ¿Por qué? Jochma es súper creativo, y a veces tiene ideas espectaculares, fuera, como dice, piensa fuera de la caja, ¿no? Out of the box, piensa de una manera completamente creativa. Pero después, ¿qué pasa si se pone vago con desarrollar esa idea? Hay personas que vos le decís, tengo una idea espectacular, qué bueno, Alex, seguí adelante, analizá cómo la llevamos a la práctica. No, yo solamente la idea. Entonces, Da'at puede ejercer presión para que Jochma
mande todo ese legajo al análisis frío y riguroso de Binah. De decir, bueno, vamos a desarrollar esto. Y después también va a presionar a Binah para decir todo el análisis que hiciste, extenso y profundo. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo necesitamos sacar una conclusión? Entonces, Dat ejerce esa función de pensar cuál es la idea. Y por eso es interesante que forma la línea del medio, que nosotros esto ya lo vimos, la similitud en todos estos aspectos. Tiferet les ponía paños fríos a Gesed y Geburá y decía, bueno, ¿cuál es la conclusión? Dat, en el nivel intelectual, dice, bueno, vamos a sacar una conclusión. Por eso, el medio está siempre enfocado en el medio. ¿Vieron cuando hay un medio de comunicación? Dice, ¿cuál es el objetivo? Nosotros, la Jojma sola tiene que ser un propósito, tiene que tener un objetivo hacia dónde va. Entonces el medio viene a ser el medio de presentar el objetivo. Y por eso, de alguna manera, Dat tiene que ser superior a Jojma y Binah. ¿Por qué tiene que ser superior a Jojma y Binah? Porque él le dice, si no hay Dat, no hay nada. Intelecto sin Dat es un intelecto vacío. Entonces, él termina siendo el eje central de la necesidad de que exista una idea para poder llevarla. Sin Dat, ¿qué pasa? Las ideas giran y giran y giran en falso y uno puede estar toda la vida sin tomar ninguna determinación. Esto lo vimos también hace poco sobre la cuestión del peso de las ideas. No solamente una cuestión de análisis intelectual, sino que las ideas tienen que tener un cierto peso. Porque la justicia, ¿cómo funciona la justicia? La justicia es de lo que tenemos delante nuestro, tenemos que tomar una decisión. No podemos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: no elegir también es elegir. O sea, si hay una persona que hace un crimen y va a juicio y el juicio no se define nunca, es una manera de definir que no se definió. O en mi vida, yo tengo que, llamo a fulano o no lo llamo. Entonces todavía no me decidí. Bueno, tomaste la decisión de no decidirte y mientras tanto, fulano sigue con su vida. Fue una decisión que hiciste, también al no haber decidido. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para correr? Porque por un lado decimos, pueden haber ideas infinitamente para un lado o para el otro, para un lado o para el otro, para un lado o para el otro. Puedes girar el falso las ideas y puedes estar en un debate interminable. Por eso necesitas evaluar conscientemente, responsablemente, pesar las ideas y decir, no solamente como lo hicimos en Jojma y en Binah, que uno ya en la primera idea tenía como el pantallazo general. No se trata de un pantallazo general. Se trata de una evaluación enfocado en la decisión que vas a tomar. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Para hacer eso no alcanza con pensar, necesitas conectarte con la idea. ¿Qué es diferente a pensar una idea? Pensar una idea es intelectual. Conectarte con la idea es repetir, repetir, repetir hasta que la idea se asiente en tu mente y se forme parte tuya. Se tiene que convertir en parte tuya indivisible. O sea, bueno, todo esto que estudié está bien. Bueno, ¿cómo lo aplico? Es difícil, no es fácil. A veces uno estudia o hace un curso, no sé, de pintura o de management o de lo que sea que haga, y dice, las clases estuvieron espectaculares. Bueno, ¿y qué sacaste en limpio? Mira, la verdad que mucho en limpio no saqué, sigo siendo el mismo, pero las clases estuvieron espectaculares. Bueno, faltó el masazo, faltó decir, está bien, la teoría está muy buena, ¿cómo la aplicás? Tenés que aplicar un poco de la teoría, aunque sea. Y para aplicar esa teoría tenés que bajarlo a tu nivel, tenés que conectarte con la idea, tenés que conectar con la idea en sí mismo. Entonces,
Por un lado tenemos Da'at Elión, el Da'at que va hacia arriba, que es el que conecta a Jochma con Binah para presionarlos que saquen una conclusión, y él también formar la idea y formar la conclusión, y también está el Da'at Tachtón, que es el que determina y conecta la idea con una emoción, porque como dijimos, las emociones nacen a partir de ideas. Nosotros generalmente nos cuesta muchísimo poder interpretar de manera idéntica, coherente, concordante, el pensamiento con la emoción. Nosotros decimos, no, yo siento una cosa, me atacan los sentimientos, me agarra miedo, me agarra angustia, pero pensá, andá a hacer el curso de control mental que estuviste estudiando 2 años. El curso es muy lindo, pero no lo puedo hacer. Yo estoy con ansiedad terrible y no sé, me estoy comiendo toda la heladera. O sea, el pensamiento por un lado, la emoción por el otro, las emociones por el otro, las sensaciones me apabullan, me consumen. Entonces, bueno, Da'at viene a ser el nexo de conexión entre el intelecto y la emoción. Entonces, cumple la función de balanza, es el árbitro que determina culpable o inocente, o sea, el que dice sí o no, blanco o negro. Te pone fe, te pone metas, te pone objetivos, te dice, tenés que tomar una determinación, ¿sí? Tenés que conectar con la idea, tenés que tener un conocimiento profundo y personal hacia la cosa. No es que no sea una idea. En hebreo hay algo que se llama pilpul. En el estudio académico del Talmud está el pilpul. El pilpul son extensos pasajes de análisis y exégesis que uno compara y trae teorías y trae pensamientos. Y es todo muy lindo, pero el pilpul no lleva a ningún lado. O sea, si vos no lo traes en conclusión, la halajá, el veredicto de la ley, es lo que importa. Hay gente que es muy pilpulera, como se dice, es muy de hacer mucho. Habíamos contado la historia del hombre que siempre destruía las ideas de los demás. O sea, todo muy bien eso, pero necesitas tener cómo lo llevas a la práctica, a lo concreto. Y por eso también, en nuestra relación intelectual hacia Dios, ¿por qué? Porque hay una jojma que es pensar cuál es mi relación con Dios. Binah es analizar cuál es mi relación con Dios, la existencia hacia Dios y todo lo demás. Hay gente que dice, sí, me pasé estudiando una clase de Torah buenísima. ¿Y cómo andás con la fe en Dios? Y mira, todavía me cuesta. Pero estuviste estudiando, sí, pero la idea no me, tenés que bajar, tenés que dar cómo la idea tiene que ver con vos. Por eso también hay una fe personal, hay un pensamiento, una conexión personal con tu judaísmo, no solamente una conexión ritual, no solamente una conexión horizontal, digamos, sí, yo fui a la comunidad, participé. No, ¿cómo tiene que ver esto con vos? Hay una frase justamente para decir a quién le falta Da'at, que hay como una anécdota que dice en el Midrash, Gan va apun machtarta rahman akari, en arameo, que quiere decir, el ladrón desde su escondite clama y ruega a Dios y le pide éxito en su emprendimiento. O sea, el ladrón está a punto de entrar a robar una casa y dice, Diosito, por favor, ayúdame que me vaya bien. Entonces, esta es la paradoja de la incomprensión y del no haber entendido nada, porque, o sea, en realidad existe. Tiene una fe, pero si vos tuvieras fe que Dios existe, ¿cómo estás robando? No. Fe por un lado y robando por el otro. Entonces, ahí lo que le falta es dar. Él le falta un poquito de asociación responsable y consciente de lo que estás diciendo. O sea, hace falta ser coherente en este pensamiento. ¿Cómo se practica ese nivel de conexión con Dios? Por eso se trata de conectarse. Por eso se llama Dat es conexión. En la Torah, en la primera vez que aparece Dat, dice, y conoció Adam a Javá, o sea, Vayedá, la palabra Dat, Adam a Eva, y se embarazó y tuvo un hijo. Explica Rashi qué significa la conoció. Se conectaron íntimamente.
nosotros dijimos que Jochma era el padre, era lo masculino, Biná era lo femenino, y Dat era el que los conectaba y hacía nacer el hijo. O sea, en el vínculo, en el génesis del primer vínculo de Adán con Eva, el verbo que usa la Torá para describir cuál fue su tipo de relación era Vayedá Adam et Javá. Y Adán conoció a Java. Adán comprendió. ¿Qué quiere decir? Se pudo conectar, porque puede haber una pareja, digo, me gusta esa chica, sí, me gusta, pero no hay vínculo. Para que una pareja funcione tiene que haber una conexión íntima y personal, tienen que conectarse, ¿sí? Pueden haber, dice, sí, hay masculino y hay femenino, pero si no se juntan, no se va a formar nada. O sea, en la formación de la primer pareja existía el DAT, existía el vínculo personal. ¿Sí? Por eso también en la discusión de pareja uno no puede traer temas genéricos, tiene que traer, no, pero yo leí en un libro de psicología aplicada que, no, espera, vos dejaste los platos sin lavar, o sea, tiene que haber una cuestión de personalización de las ideas, no de una idea solamente intelectual, abstracta. Entonces, justamente lo que logra hacer Dat es el masculino y femenino son opuestos, viene Dat y los conecta. Por eso cumple esa función de conexión. Entonces Dat conecta entre masculino y femenino y conecta intelecto, que eran estas dos primeras letras del nombre de Dios, con emoción, que son las 6, la letra Vav es el número 6, que son las 6 emociones, y después viene Malhut, de acá después va para Malhut. Por eso también en la Kabbalah lo llaman a Dat la llave, porque es la llave de la emoción. Si vos no tenés la conexión con la idea, no te va a llevar a ninguna emoción, no va a procrear nada, no va a llevar una emoción. Es otro tipo de, a veces lo pensaríamos hasta casi como que no fuera intelecto. Nosotros lo sacaríamos del intelecto. Si a nosotros nos preguntan este concepto, ¿cómo lo explicás? Te diría, intelectual no es casi emocional, es una inteligencia emocional. Porque ya en Dat existen de una manera todavía no emocional, pero sí abstracta, Gesed y Geburá. Dar bondad y rigor, generosidad y administración. ¿Por qué? Y estas son las emociones primitivas, de decir, si fulanito me hizo un favor, me voy a conectar con él y a partir de ahora lo voy a querer a él. Porque mi cerebro, mi cabeza me manda información que fulanito es una buena persona. Entonces la atracción que voy a tener hacia él es positiva y de cercanía. Si menganito me dañó, o es tóxico, o me generó, o me genera una amenaza, entonces lo que voy a hacer es tenerle miedo, tenerle distancia, tenerle rigor. Pero ¿quién me lleva a la conciencia? Dat. Dat moviliza la emoción, lo que el intelecto no. Porque el intelecto solo, seco, dice, no, Funganito, podemos decir en la teoría que Funganito es bueno, podemos decir que es malo, pero no te lleva a la realidad. Por eso también es interesante que un bar mitzvah, cuando una persona hace bar mitzvah, se traduce también como bar dat, que a partir del momento de los 13 años, él asume el dat, se hace hijo del conocimiento, hijo de la comprensión, hijo de la conciencia. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un infante y un adolescente o un adulto es la toma de las responsabilidades y la toma de asumir las consecuencias de los pensamientos y de las acciones. Hasta ese momento, hay chicos que son brillantes, puede ser el genio del ajedrez, puede ser una cabeza espectacular, un niño prodigio, pero ese niño prodigio sigue siendo un niño porque puede tener mucho intelecto, pero no tiene responsabilidad, pero no tiene conciencia de sus acciones. ¿Sí? Por eso a veces entrenan a niños para la guerra o para cosas terribles, o incluso para cosas buenas, pero todavía no es él.
A partir de los 13 años empieza a ser él, y a partir de ese momento tiene que ser responsable por sus acciones, y eso es la asunción del bar mitzvah. A partir del bar mitzvah, y también genéticamente una nena a los 12 años y un varón a los 13 años, hay un cambio rotundo, ¿no? No por casualidad se cambian de ser en la escuela primaria hasta la escuela secundaria. Cuando un papá llega al hijo y le dice, mirá, yo no te voy a decir lo que haces, ya sos grandecito, ya tenés que ya tenés que asumir el cargo de la edad que tenés. A partir de ahora vos tenés la capacidad de que la emoción, ¿cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? El niño, las emociones están en un estado natural y primario. Por eso un chico te hace un berrinche por cualquier cosa. Por eso un chico responde a la emoción. ¿Sí? Quiero jugar, pero tenés que ir a dormir. No, quiero jugar. No le vas a cambiar la idea. Un adulto es el que puede, con su mente, decir, bueno, es hora, esperemos que así sea, ¿no? La madurez es esa idea de decir, me gustaría quedarme jugando todo el día, pero tengo que ir a trabajar, tengo que tomar una decisión sacrificada de posponer el juego y tomar una decisión inteligente para trabajar, para producir, para hacer algo que no me gusta ahora, pero para tener autodisciplina y poder decir, no, ahora es horario de trabajar, no puedo seguir jugando, no puedo seguir divirtiéndome. Y eso es la diferencia entre una emoción generada por la llave del DAT, que viene después del análisis y de la evaluación intelectual en la conclusión que es algo bueno, produciendo una emoción coherente. A diferencia del niño que tiene una emoción no de edad, una emoción que nació de la emoción. Porque al fin y al cabo, intelecto y emociones están separados. Entonces, está la emoción sola. La emoción sola son impulsos, deseos. Quiero comer, son impulsos naturales, deseos de la... Y el DAT lo que viene a hacer es enfocar aquello que aprendiste y llevarlo a la emoción, una emoción consciente. ¿Sí? Por eso también es interesante que para la ley judía un sordo mudo, que era una persona que tenía una cierta deficiencia intelectual, estaba en la categoría como de un niño para ciertos temas legales. O sea, si él firmaba un contrato, se cancelaba ese contrato porque lo hacía de una manera que se podían aprovechar de él. Sí, un sordomudo se refería a una persona que tenía un déficit de atención, como una persona que estaba un poco atrasado cognitivamente. Pero ¿por qué hay algo interesante? Dice, ¿qué significa un sordomudo? Es una persona que es incapaz de comunicar, incapaz de conectar su intelecto y su emoción. Es una persona que no puede transmitir de un lado al otro. Y también, mientras vamos creciendo, van cambiando nuestros deseos y nuestras emociones. No es el mismo deseo que tiene un chico a los 6 años. Si vos le das a un chico de 6 años, le decís, ¿qué querés? ¿Una caja de Lego o de Playmobil o un fajo de billete de $10.000? Y el chico va a decir, uy, dame los Playmobil, mira, son de colores, son lindos. Por eso cuando uno va a los jueguitos dice, pero ¿cómo te puede gustar esa cosa? Porque tiene un poco de colores y lucecitas, te vuelve loco. Bueno, ese es el niño. Uno va creciendo y se convierte en un niño más adulto, que ahora te gusta con la misma atención o deseo que eras un chico en los jueguitos, ahora te gustan los autos. Ah, mirá este auto, me vuelvo loco, mirá las luces LED, el motor tal. Es un juego de adultos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque mientras más vamos comprendiendo, vamos cambiando nuestro deseo y nuestra emoción. Lo que antes nos interesaba, lo que nos interesaba de chico, digo, ¿cómo me podía gustar ese helado? Me volvía loco. Bueno, pero ahora en día te gusta, no sé, el salmón ahumado y te comportás como un niño cuando hay en una fiesta salmón ahumado. No cambiaste tanto vos, lo que cambió fue tu deseo a través del intelecto, pero seguís siendo el mismo niño traspolado en un adulto. Los Hasidim solían decir sobre esto, hay una historia que decían, ¿cuál es la diferencia entre un
novillo y una vaca y un toro. Entonces decían que el novillito, cuando era chiquitito, el ternerito, corría por todos lados, salpicaba, jugueteaba al lado de la madre, y después cuando se convertía en ya novillo vaca, iba pausado, caminaba pausado, andaba más tranquilo. Entonces dicen, hay a veces personas que pasaron de ser un novillo, un ternerito, que era juguetón, alegre, y de repente ahora los ves todo serio, importante, dice, pero en realidad él no cambió su mente, sigue teniendo la cabeza de un ternero o de una vaca. Lo que cambió nada más es que le creció las asentaderas, nada más. O sea, el adulto y el niño, a veces hay adultos que son niños también, pero bueno, tienen otras cuestiones, un poquito más refinado el deseo. Ahora, ¿cuál es la...? Por eso también es la idea de poder continuar la idea que ser coherente. Por ejemplo, tengo un momento de intelecto profundo, de pensar en Dios y no sé qué, y después terminar de hacerte filá, de hacer el rezo matutino que meditaste y todo, y te enojaste porque le faltaba manteca al pan. Significa que no llevaste del intelecto a la conciencia. Por eso creo que es un buen... el DAT funciona muy bien como un detector de mentiras de la incoherencia. Porque hay mucha gente que está, piensa una cosa, habla de una manera y se siente y transmite y lo baja de otra manera. ¿Qué parte del cuerpo humano representa el DAT? Es el cuello. El cuello, la nuca. De hecho, hay una explicación en la anatomía del alma que dice que son los 32, viene a ser el bulbo raquídeo, y todo lo que, obviamente que cualquier persona que estudia medicina sabe que el cuello es una de las partes más sensibles de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque es el que conecta la cabeza con el corazón y con el resto del cuerpo humano, ¿no? Con el resto del cuerpo. Todos los nervios pasan por ahí, el sistema nervioso, el sistema, irrigar sangre al cerebro. Entonces, obviamente que el cuello es una cuestión fundamental. Ahora vamos a ver. En hebreo, nuca o cuello se escribe oref. ¿Sí? Y es interesante que son las mismas letras que faraón. ¿Qué significa el faraón? La Kabbalah y Hasidut explican que hay gente que tiene lo que sería el síndrome del faraón. ¿Cuál es el síndrome del faraón? Justamente que las ideas no llegan al corazón. Tiene un bloqueo a la altura de la nuca, a la altura del cuello, que es, las ideas no llegan al corazón. Es un tipo que, por más intelectual que sea, por más que pensamientos que pueda tener, no puede llevarlo a la emoción, no puede llevarlo a los sentimientos. Y digo, es algo angustiante y triste, es algo difícil de sobrellevar cuando uno padece de este síndrome, porque uno diría, ¿cómo me gustaría poder sentir como siente el otro? ¿Cómo me gustaría poder que mis ideas atraviesen justamente el cuello, atraviesen y se transformen en emoción? Pero muchas veces estamos como disasociados, ¿no? Tenemos está cortado el vínculo entre cabeza y corazón, porque a veces lo que yo leo y me inspiro y me lleva a pensar pensamientos idealistas y altruistas, después al primer momento que tengo de practicarlo me agarra un enojo, me agarra una furia, me agarra una acción incorrecta, y digo, ¿cómo puede ser que con todo lo que estudiaste, con todo lo que pensaste, no lo puedas llevar a la práctica? Y también nosotros vimos que el faraón, él vio las 10 plagas y dice, el corazón de él estaba endurecido. La Torá nos dice que después de la 5ª plaga no se le movía un pelo y estaba viendo cómo se destruía su país, se destruía Egipto, una plaga tras la otra, y él decía, endurecía el corazón y no los dejaba salir. Y esto tiene que ver justamente porque él no permitía el cruce de las ideas hacia la emoción.
y se transmite, más allá, hay que entender que en general con toda idea que está en la Torá, tiene que ver también con una cuestión que la podemos aprender hoy en día. Entonces, más allá de la cuestión del faraón, que era un gobernante en Egipto antiguo, hoy en día nos representa esta presión que tenemos a la altura del cuello cuando no permitimos, no se refiere al cuello físicamente, se refiere espiritualmente, cuando no permitimos que las ideas bajen al corazón y que el corazón suba las ideas en los conceptos obviamente sanos. Por eso ahora vamos a hacer bueno, este es el resumen un poquito, viendo de vuelta, terminamos a través de esto las tres primeras, las tres Jabad, esto es Jabad, Jochma, Binah y Dat, ¿sí? Sabiduría, entendimiento y comprensión o conciencia, y tenemos las emociones. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Vamos a hacerlo cortito, pero entre intelecto y emoción. El intelecto es objetivo, no es reaccionario. De hecho, por ejemplo, un ejemplo muy concreto para esto es cuando uno quiere pensar, ¿qué dice? Déjame estar solo que quiero pensar. Quiero alejarme de todos para pensar. No quiero que haya ruido, no quiero que nadie me moleste, déjame aislarme en una habitación y pensar. O sea, el intelecto es autosuficiente. No necesita del otro, de la otredad. Nosotros todas las sefirot las explicamos emocionales en representación como reacción al otro. El intelecto es autosuficiente. Justamente, de hecho, le molesta la existencia del otro. Por eso también intelectualmente podemos ser objetivos. Emocionalmente somos subjetivos. Porque la emoción es el otro interfiere. En cambio, la emoción es como yo lo siento. Yo lo sentí de una manera. Está lo primero que se figura en la emoción es el yo. Yo lo sentí así. Yo lo sentí de otra manera. En cambio, el intelecto puede prescindir del yo. Yo te puedo transmitir una idea muy interesante y vos decís, qué buena idea. Pero no aplica a vos, no importa, pero como idea me encanta. Como versión me encanta. Y también entonces hay algo muy interesante, a mí por lo menos me gustó mucho. Nosotros hablamos de que la yud representaba masculino, y masculino representa, en hebreo era zahor. Zahar, masculino, y es recuerdo. O sea que la jochma, para tomar sus ideas, se inspiraba en algo que estaba más arriba que ellas. Hey era femenino, y dijimos que femenino, la palabra en hebreo era nekeva, que significa orificio, que significa penetraba la realidad para pensar en el futuro. Era futurista. Jochma, pasado. Binah, futuro. Y el Dat es presente. El Dat es la conciencia del presente. Por eso es muy ubicado el Dat. Y está en el centro de todo. Y por eso también es la lógica aplicada. No es la lógica, no podemos no vivir, o sea, podemos predecir de alguna manera el futuro sin saber cómo va a ser. De hecho, no teníamos la idea de cómo iba a ser el 2020 y ahora estamos así. Podemos percibir o vivir o inspirarnos en el pasado, pero tampoco vivimos en el pasado. ¿Dónde sí vivimos? En el presente. Por eso el Dat es lo consciente. Y también es lo que nos moviliza a la acción. Decimos también, hay una frase que dice, Einani el avedad. No hay pobre, sino el pobre en Dat, el pobre en comprensión. Porque también hay personas que pueden ser intelectualmente muy profundas, pero vos lo ves que están medio estancados. Hay una frase que a mí me choca siempre, digo,
Si todos los economistas saben dónde invertir porque tienen un sueldo de una universidad y los empresarios ganan millones de dólares. Porque él tiene la teoría, pero cuando tiene que jugársela y poner las acciones o invertir, no lo hace. Es una persona que vive de la teoría, pero no se anima a jugársela. O sea, vive en una teoría, obviamente es un estudioso, es un intelectual, está todo bien. Si tuviera la posibilidad, no voy a entrar en el detalle de esto, pero me parece como un ejemplo a decir, no hay pobre sino pobre en DAT. DAT no es solamente tomar las ideas como ideas, sino decir cómo esta idea me ayuda a mí, cómo me moviliza a mí, cómo voy a cambiar a partir de esta idea, cómo voy a lograr algo a través de la idea, y ese es un verdadero rico. No se refiere a solamente financieramente. Hay pobres de mente. En la mente son pobres, porque no piensan que eso se aplica a ellos. Dicen, la Torah es muy linda, pero conmigo no. Pero sí, vos tenés el potencial, vos lo podés practicar, está a tu alcance. Esa es la riqueza. Y eso lo vemos también inclusive con gente, Dios no permita, que es pobre, que vos ves que ellos mismos se autodenigran y se autotiran abajo y la profecía autocumplida que les va a ir mal y están todo mal, y vos decís, tenés una edad para poder salir a trabajar, podés mirar las cosas optimistamente, hay un montón de... Vos decís, a una persona que es de mente pobre, es muy difícil cambiarlo. Entonces acá dice, Eina ni en la verdad, no hay pobre sino en la mente. Y no se trata de algo económico, sino de una cuestión de productividad. Entonces, para terminar con esto, vamos a terminar con una pregunta que es, ¿cómo se limpia una gallina? ¿Cómo se limpia una gallina? Y esto tiene que ver con el DAT. Entre los Hasidim había una vez un debate, ¿cómo se limpia una gallina? Entonces uno decía, bueno, si la gallina se te embarró, o sea, estuvo revolcándose por el barro, por el polvo, uno puede traer el veterinario que le traiga un shampoo de gallina, y le puede traer otro que le traiga un secador de pelo, y otro puede traer una pistola bueno, eso ya le va a doler a la gallina esa que tira agua a presión. Está todo perfecto, vos podés hacer todo eso, supongo que algo va a ayudar. La mejor manera de limpiar una gallina es que la gallina se sacuda las plumas. En el momento que la gallina se sacude las plumas, queda limpia. Y esto quiere decir, vos podés invertir Jochma y Biná, y podés tener todas las emociones, podés hacer todo, pero si vos no decidís sacudirte las plumas, nadie te va a ayudar más que vos mismo. El DAT es un llamado a la atención de decir, todo depende de vos. Las teorías son muy lindas, pero tenés que aplicarlas, tenés que practicarlas, tenés que llevarlas a la práctica, y nadie lo va a poder hacer por vos. Podés tener el mejor maestro del mundo, podés tener el mejor coach, el mejor psicólogo, el mejor rabino, el mejor maestro, todo. A la práctica, a los bifes, depende de vos. Si vos sos una gallina que va a decidir sacudirte la pluma y limpiarte de la suciedad, vas a quedar limpio. Si vos vas a empecinarte a no moverte, te pueden traer perfume, shampoo, jabón, todo lo que te van a traer y no va a funcionar. Entonces, bueno, hay que sacudir un poco las plumas, cada uno de manera individual, así que, bueno, espero que les haya gustado. A mí me parece fundamental DAT como algo central en toda la estructura de la Sefirot, que hace que todo gire alrededor, y además siempre que lo leo, siempre que lo estudio, es una bofetada un poco, decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo bajar las ideas y las llevas a la práctica?